Y es lo que ustedes hicieron ahora con el planteamiento del problema. Yo soy muy generosa con las notas que les pongo, ¿no? O sea, realmente en posgrado soy mucho más exigente. Pero este segundo bimestre, como ustedes ya saben, como a mí me gusta trabajar, pues también voy a ser mucho más exigente con ustedes, ¿sí? Ya tuvimos el primer bimestre para conocernos y todo lo demás. Ahora ya saben que lo que yo busco va más allá del razonamiento, va más allá de la memorización, sino necesito un razonamiento por parte de ustedes, ¿sí? Y por lo tanto, y como tal, pues vamos a empezar a reflexionar sobre lo que nosotros tenemos y vamos a ir trabajando y resolviendo la problemática que se plantearon, ¿ya? Muy bien, entonces, aquellas personas que presentaron ya su situación problemática, pues tienen que empezar a pulirla más, aquellas cosas que se les dijo mejorar, mejórenlas. Todos está muy pobre y está muy deficiente la parte en la que tienen que argumentar, ¿sí? Tienen que argumentar el por qué seleccionaron ese lugar o esa población. Eso fue lo que principalmente les pedí que empiecen a argumentar, ¿sí? A ver. A ver. Entonces, vamos a empezar a ver diseños de investigación, ¿sí? Para ver lo que es un diseño de investigación, pues yo tengo que tener en primer lugar claro, como les digo, qué es lo que yo quiero indagar, qué es lo que yo quiero investigar dentro de epidemiología. Y para eso me planteo una pregunta de investigación. Y empecé la presentación y no les estoy compartiendo la pantalla. Muy bien. Dentro de lo que vamos a ver esta semana se encuentran los diseños de investigación epidemiológica y dentro de estos, pues los diseños de investigación observacionales, dentro de los cuales vamos a ver a los descriptivos, a los estudios de caso y series de casos, ¿sí? Pues en primer lugar, ¿sí? Para tener claro, como les había dicho, perdón, voy a grabar la clase porque creo que no estoy grabando. Muy bien. Les había mencionado, ¿no? Investigación epidemiológica, pues se fundamenta, dígame. Disculpe, lo que pasa es que mi compañero David está en la sala de espera. Si le puede dejar pasar, por favor. Ah, sí. Ya. Ahí. ¿Sí? Ya. Bueno, entonces, como les había dicho, ¿no? Investigación epidemiológica se fundamenta y se basa en el método de investigación científica y por lo tanto, cuando yo hablo de niveles de complejidad de diseños de investigación, también tengo que hablar sobre la solidez metodológica científica. Esta solidez metodológica científica me dice que cuando yo me planteo un proyecto de investigación o un diseño de investigación, tengo que considerar múltiples elementos. Estos múltiples elementos me van dejando claro, por ejemplo, ¿no? Que si yo hablo de epidemiología descriptiva se encuentra en la base de mi pirámide, por lo tanto, si es que hablo de rigurosidad científica o de control de variables en sí, pues no tengo mucho nivel de control. Por lo tanto, son estudios que son importantes, que son relevantes para la investigación, pero que sin embargo, a pesar de que son tan importantes y relevantes, no guardan esta rigurosidad científica y que por lo tanto no puedo determinar causalidad, ¿sí? Esta pirámide me está mostrando y me dice, mientras más complejo y más control tenga en mis variables, pues implica que va a existir una mayor solidez metodológica científica, ¿sí? Muy bien. Dentro de estos, pues, esta relación entre el método epidemiológico y su relación con la solidez científica en la base de la pirámide, pues tenemos a los estudios transversales, a los estudios ecológicos, a los estudios de caso y series de caso, a los estudios, perdón, en el siguiente nivel tenemos a los estudios de cohorte, a los estudios de casos y control, a los estudios transversales. Y al finalizar la pirámide, pues tenemos los estudios experimentales, principalmente representados por los ensayos clínicos y los ensayos comunitarios, ¿sí? Otra clasificación
que se puede tener dentro de los estudios clínicos epidemiológicos o los diseños de investigación epidemiológica, pues tenemos en primer lugar pues una clasificación en función de la manipulación de las variables, ¿sí? Si es que yo no manipulo mis variables, este tipo de estudios son simplemente no experimentales y tienen un nivel observacional. Dentro de este nivel observacional, porque no manipulo las variables del investigador, lo único que hace es entrar a investigar o a indagar sobre una variable, pues tengo dos clasificaciones o dos grupos de diseños de investigación: los diseños descriptivos y los diseños analíticos. Dentro de los diseños descriptivos tengo a los estudios ecológicos, a los estudios transversales o de prevalencia, a los estudios de series de caso y descripción de un caso, y tengo a los estudios, en el otro grupo, tengo a los estudios analíticos que buscan un nivel de relación, ¿sí? Aquí tengo a los estudios de corte, prospectivo, retrospectivo y múltiple. Y también tengo a los estudios de casos y controles. A un nivel de manipulación de variables y de nivel de control, tengo estudios clínico-epidemiológicos cuasi experimentales que ya son analíticos porque ya estoy manipulando una variable, y dentro de estos pues tengo a los ensayos comunitarios y a los ensayos de campo. Y tengo a los estudios experimentales analíticos, ¿sí? Que estos estudios ya tienen mayor control tanto sobre el grupo poblacional como el control de las variables de estudio, y que por lo tanto estos se clasifican en ensayos clínicos que pueden ser preventivos, terapéuticos, explicativos, ¿sí? Y dentro de estos ensayos clínicos puedo tener ensayos clínicos controlados y no controlados. Dentro de los ensayos clínicos controlados puedo tener ensayos clínicos aleatorizados y no aleatorizados. También dentro de este grupo de aleatorización y no aleatorización, pues puedo tener una aleatorización ciego simple, doble ciego, triple ciego y no enmascarado. Que esto ya lo vamos a ir viendo un poquito más a profundidad después, ¿sí? Muy bien. Entonces, lo que nos compete ver ahora, pues, es los estudios de nivel descriptivo. Y vamos a empezar con los estudios netamente descriptivos, que como su nombre lo dice, no busca describir, dar a conocer cómo se encuentra una variable. Por lo tanto, su objetivo es la descripción describir las características de un fenómeno o de una variable, y también explorar las posibles razones que puedan explicar el origen del fenómeno o la presencia del evento. Sin embargo, no llegan más allá que eso, ni a un nivel relacional, ni a un nivel explicativo, ¿sí? Los estudios de un nivel descriptivo no intentan analizar los vínculos entre la exposición y el efecto, porque si es que estuviéramos haciendo esto, estuviéramos hablando de un nivel correlacional. Un ejemplo de esto es que suelen basarse principalmente en estadísticas de mortalidad, y también pueden examinar algunos patrones de muerte según la edad, el sexo, el grupo étnico y durante un periodo de tiempo concreto y en distintas zonas geográficas, ¿no? El mejor ejemplo de un estudio descriptivo pues son los censos poblacionales. ¿Qué hace un censo poblacional? Recopila información de un conjunto de variables, y este conjunto de variables que se recopila, lo único que hace es describir cómo se encuentra la variable, ¿sí? No busca establecer asociación ni relación entre ninguna de las características o de los elementos mismos de las variables, ¿sí? Por lo tanto, lo único que está haciendo es describir. Dentro de un censo poblacional puedo tener diferentes variables, como por ejemplo las características sociodemográficas, económicas. Si es que hablo de una encuesta de salud, puedo tener información acerca de la alimentación de los individuos y demás. Pero esto no implica que estoy estableciendo una asociación, sino que simplemente estoy describiendo cómo se presenta un evento, ¿sí? Muy bien, dentro de los estudios descriptivos, su principal objetivo, ya les había dicho, es especificar las propiedades, las características o los perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno.
que sea de interés para el investigador y que este fenómeno se pueda someter a un análisis, es decir, que se pueda recolectar datos de manera objetiva para responder una pregunta de investigación. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué hacen los estudios descriptivos? Pues pretenden, como les había dicho, medir y recoger información de manera independiente o conjunta. Puedo recolectar datos simplemente de una enfermedad en específico o de un conjunto de enfermedades, ¿sí? ¿Sobre qué? Sobre los conceptos o las variables a las que se refiere. Y su objetivo no es indicar cómo se relacionan estas, sino simplemente describir, ¿sí? Ejemplos. Un psicólogo clínico tiene la finalidad de describir la personalidad de un individuo. Al tener este objetivo, pues simplemente se limita a medir la personalidad en los diferentes niveles o dimensiones que puede tener esta variable. Y mide, por ejemplo, la hipocondría, la depresión, la histeria, la introversión social. Todos estos elementos componen a la personalidad del individuo, ¿sí? Pero lo único que están haciendo es contar cómo es la característica de este individuo desde el punto de vista de la personalidad de nosotros como personas, ¿sí? Como individuos. Pero no nos interesa entender o comprender si es que a mayor depresión va a existir mayor introversión social. ¿Por qué motivo? Porque en este momento ya deja de ser un estudio descriptivo y se convierte en un estudio relacional porque está buscando establecer la relación existente entre variables, ¿sí? Muy bien. Ahora ustedes, Yulei, ¿cuál sería un ejemplo de un diseño de investigación descriptivo? Podría ser, por ejemplo, digamos la diabetes, y podría ser en sí describir en qué consiste la enfermedad y los factores que esta conlleva. El momento que buscamos factores que se asocian, que se relacionan o que pueden ocasionar la diabetes, pues ya no estamos hablando de un nivel de estudio descriptivo, porque estamos colocando, como su nombre lo dice, la relación, el factor que se asocia, ¿sí? Y por lo tanto ya deja de ser un estudio de nivel de estudio de nivel de la prevalencia, las características clínicas de la diabetes en una población X. ¿Por qué? Porque solamente estoy dando a conocer cuáles son las características clínicas que tienen los pacientes diabéticos, ¿sí? Estoy buscando probablemente las características sociales y demográficas de las personas que tienen diabetes o hipertensión en una comunidad X. Continúa siendo un nivel descriptivo, ¿sí? Pero el momento que, por ejemplo, yo me planteé una hipótesis o un nivel de relación que digo que a un nivel socioeconómico más bajo, mayor número de pacientes diabéticos o mayores complicaciones en pacientes diabéticos, pues en este momento estoy dejando ya de tener un estudio descriptivo, sino me estoy planteando un estudio de nivel correlacional o relacional o explicativo. Esto ya va a depender de lo que se pretenda conseguir, ¿sí? Muy bien, Gabriela. Un ejemplo de estudios descriptivos. Gabriela. Sería en la prevalencia de hipertensión en la ciudad de Loja. ¿Qué implica cómo va a responder esa pregunta de investigación? ¿Me puedes repetir? ¿Cómo va a responder esa pregunta de investigación? Ah, ya.
se podría responder mediante llenar una encuesta acerca de si la persona tiene antecedentes familiares, tiene un diagnóstico previo, si tiene una mala alimentación, o sea, si tiene factores de riesgo para hipertensión, no realiza ejercicio físico. No. A ver, vamos a ver. ¿Cómo van a determinar la prevalencia de hipertensión? ¿Quién levanta la mano mientras yo conecto mi computadora a la conexión eléctrica? ¿Quién levanta la mano? Amy. Puede ser, Doc, mediante, por ejemplo, si se estudia en la población de un hospital, mediante los registros de la toma de la presión en las consultas. Ya, muy bien. Puede determinar. Perfecto. A ver, vamos a recordar, ¿sí? Para establecer el diagnóstico de una patología epidemiológicamente, ¿qué necesitan ustedes? Una definición de... Definición de caso. La definición de qué necesitan ustedes para establecer un caso de una enfermedad. Una definición de caso, ¿no? Y por lo tanto yo necesito establecer cuáles son los criterios para que un paciente tenga o no tenga diabetes. En investigación va a depender mucho la fuente de información. Muy buena fuente es tomar los registros de los hospitales o de las unidades de atención primaria, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en este momento, pues ya estamos nosotros estableciendo una definición de caso y efectivamente, pues lo que vamos a hacer es a identificar a un paciente hipertenso. Muy bien, una de las formas, pues, como dijo su compañera, puede ser que vaya a establecer pacientes hipertensos mediante la toma de presión en consulta externa, pero nos faltan más criterios, porque será que solamente con una toma de presión puedo determinar si es que tengo o no tengo un paciente hipertenso. A ver, ¿quién me dice? A ver, Ronald. Sí, yo pienso que no, porque también está lo que se conoce como hipertensión de bata blanca, en donde los pacientes suben sus niveles de presión por el hecho de estar con el médico. Entonces también sería necesario la toma de presión a nivel ambulatorio. Ya, muy bien, ¿no? Otro punto de vista, perfecto. Entonces, por lo tanto, para yo identificar si es que tengo o no tengo un caso de una enfermedad, pues necesito saber claramente de dónde voy a obtener la información. Y en este caso, pues efectivamente tengo que definir cuál es el caso, ¿no? Es decir, tengo que tener una definición de caso y decir, bueno, sí, este paciente tiene hipertensión porque cumple estos criterios. Y en este momento que yo estoy verificando que el paciente cumple los criterios, pues estoy haciendo una descripción de los criterios clínicos que tiene mi paciente para diagnosticar que tiene hipertensión. Y por lo tanto, esto ya parte de ser un estudio descriptivo el momento que se recopilo datos no de un paciente, sino los datos de un conjunto de unidades de análisis que conforman a la población de estudio. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿No? Muy bien. ¿Por qué son importantes los estudios descriptivos, no? Pues es importante porque nos permite mostrar con precisión algunas dimensiones o características que tiene el fenómeno, por ejemplo, en el caso de los pacientes hipertensos. Resulta que yo necesito saber la edad, las características clínicas, físicas que tiene el individuo, los antecedentes personales, los antecedentes familiares que tiene el paciente,
Entonces, en este momento yo estoy recopilando datos que me permiten caracterizar al individuo, pero que sin embargo, aunque estoy caracterizando al individuo, no estoy estableciendo un nivel de asociación, ¿sí? En este nivel, pues el investigador o los investigadores tiene que ser capaz de definir qué es lo que voy a medir, ¿no? Qué conceptos, qué variables, qué componentes voy a medir. Si yo les pregunto en este momento, si seguimos con el ejemplo de la hipertensión o de la diabetes, ¿no? A más de identificar diabetes o hipertensión, ¿qué más sería importante recolectar en los pacientes? ¿Se podría considerar el perfil sociodemográfico? Muy bien, el perfil sociodemográfico. ¿Por qué es importante? Porque nos va a permitir conocer características particulares de cada paciente, no sé, del estado civil, la edad, conocer su profesión, ingresos económicos, incluso el ambiente también se lo puede considerar, el lugar en donde vive, si es rural o urbano. Y bueno, ya no es descriptivo si le hacemos una asociación con lo... No es descriptivo, ¿no? Pero sí podemos recopilar esa información que es sumamente importante. Por ejemplo, si hablamos en función de variables que acompañan de espacio, ¿no? Conocer alguna población que en una zona geográfica delimitada en la cual tengo una mayor acumulación o una mayor frecuencia de casos con pacientes hipertensos o diabéticos. ¿Para qué me va a servir epidemiológicamente? Pues para implementar medidas de promoción, de prevención, ¿sí? O inclusive, bueno, en algunos casos de enfermedades transmisibles, pues medidas de control, ¿sí? Los datos. Porque si yo quiero identificar la prevalencia de la hipertensión en una población X, ¿no? ¿Será que yo puedo tomar, o que es de, bueno, puedo tomar, sí puedo, pero ¿será que es de interés tomar a toda la población o a un grupo poblacional en específico? David. O sea, tomar toda la población equivaldría, o sea, se dificultaría. Sería más, o sea, más factible o un poco más fácil tomar una muestra. Es que yo digo, por un lado sí tienes razón, ¿no? Porque tengo una población más delimitada en la cual voy a tomar, a recopilar los datos. Pero vamos más allá de esto. Si yo hablo de pacientes hipertensos, ¿en qué grupo etario me sería más de interés? ¿Será que es muy, muy de interés en la población infantil y adolescente? ¿O será que No, sería mejor en adultos mayores o en sí. podría ser desde adultos jóvenes hasta O adultos mayores, edad ¿no? media. Exactamente, tengo que caracterizar bien a mi población. Otro grupo importante también, si es que cojo a los adolescentes, sería probablemente a los adolescentes que tienen sobrepeso, por ejemplo, ¿sí? En este momento yo estoy haciendo una recopilación de datos y esta recopilación de datos lo que me permite a mí definir claramente es la característica poblacional. ¿Por qué es importante la característica poblacional? Porque me va a permitir enfocar o identificar aquellos grupos que pueden encontrarse en riesgo. No estoy diciendo que se encuentran en riesgo, sino que podrían encontrarse en riesgo y que por lo tanto con los resultados obtenidos puede derivar a futuras investigaciones. Muy bien. Un ejemplo, ¿no? Y aquí vamos a analizar el por qué. Si vamos a medir variables en escuelas, es necesario indicar qué tipo de estas vamos a incluir, ¿sí? Si son públicas, si son privadas, administradas por religiosos, laicas, de cierta orientación pedagógica, de un género u otro, o si son mixtas, ¿no? Vamos a ver, yo quiero medir el consumo de alcohol en las escuelas. ¿Por qué será importante describir si es que tomo escuelas públicas, privadas, laicas, administradas por religiosos? ¿Por qué creen ustedes que sea importante?
Si es que tomo específicamente el alcoholismo, Si son públicas o privadas puede ser importante porque, digamos, cuando los jóvenes tienen o sea, por el estatus socioeconómico más que todo. Para tomar la diferente educación cultural de cada grupo. ya, sí, también, ¿por qué más? Si es que hablo por la parte religiosa, ¿por qué será importante? Porque cada institución, por ejemplo, en la religión, bueno, en las instituciones que son religiosas tienen ciertas reglas, a diferencia de las públicas, entonces son más exigentes, más estrictos en ciertos comportamientos de los alumnos, entonces eso sería otra de las diferencias. Sí, muy buen argumento, perfecto. Ronald. Sí, ¿Por qué será importante, si es que yo digo que quiero estudiar el alcoholismo, por qué será importante determinar el tipo de escuela a la cual voy a recolectar datos? Bueno, es por todas las variables que ya mencionaron mis compañeros, porque mediante esta vamos a ver cómo está caracterizado todos los estudiantes y cómo es que acceden a este tipo de bebidas. Ya, muy bien. Por ejemplo, en ciertas escuelas, bueno, sería, o bueno, en teoría las escuelas religiosas deberían no tener tanto o limitar el acceso a estas bebidas. Entonces, por eso es importante. Bueno, Siboney, coménteme usted, ¿por qué cree que sería importante identificar un grupo de escuela o una población específica para recopilar una variable? Bueno, de acuerdo a según yo, digamos, si hacemos una investigación, podemos decidiendo si son escuelas públicas o privadas, nos va a permitir segmentar nuestra población. Entonces esto limitaría un poco la investigación como tal. Y esto nos ayudaría a elegir una muestra que sería representativa para la población. Sí, puede ser, podría ser, muy bien. Además de caracterizar bien a mi población de estudio, si es que seguimos con el ejemplo del alcoholismo, ¿qué variables serían importantes recopilar en este grupo poblacional? el género. También Género. las condiciones económicas, la edad. Muy bien, sí, también la edad, el curso por el cual están cursando, por el cual están en ese momento también, o el nivel académico que tienen en ese momento, algunos factores familiares, ¿sí? De comunidad, factores culturales que pueden ser muy importantes recopilar, ¿no? Entonces, en este momento, a pesar de que es simplemente un nivel descriptivo, porque no estoy llegando más allá que eso, sino simplemente a un nivel descriptivo, estoy indicando que es importante, ¿no? Que a pesar de que solamente estoy describiendo, a ver, los individuos tienen o no tienen alcoholismo, y de los que tienen alcoholismo y los que no tienen alcoholismo, cuáles son sus características familiares, cuáles son sus características económicas, cuáles son sus características culturales. No estoy buscando asociación, pero sin embargo estoy describiendo el evento y algunas variables que les pueden acompañar. Es lo que ocurre en los censos poblacionales y es lo que ocurre en las encuestas de salud, ¿sí? Es lo que ocurre en muchísimas investigaciones de un nivel descriptivo. Es lo que plantearon uno de sus compañeros de aplicar una escala de diagnóstico temprano, creo que era, ¿no? Para diabetes. Entonces, ¿qué están haciendo ustedes con esa escala? Simplemente están identificando algunas características que tienen los pacientes, ¿sí? Muy bien, así que ya tienen que ir preguntándose qué tipo de investigación se están planteando ustedes. Muy bien. ¿Preguntas hasta el momento sobre los estudios descriptivos? Yo creo que vamos a continuar con los estudios de caso el día de mañana. ¿Alguna pregunta? ¿No? Muy bien. Como tarea para el día de mañana,
pues van a tener que indagar un poquito sobre qué busca un estudio descriptivo, las ventajas y las desventajas que tienen los estudios descriptivos, y lo vamos a discutir durante 10 minutos dentro de la primera hora, ¿sí? Y de ahí vamos a avanzar con los estudios de caso y los estudios de series de caso, ¿sí? ¿Preguntas? Muy bien. Listo, chicos, entonces que tengan una linda noche y cualquier cosa nos vemos el día de mañana, ¿sí? Doctor, solamente